Hola, muy buenos días a todos. Les agradecemos por la espera. Para Global Gap es muy gratificante el poder tenerlos acá presentes para esta capacitación de control interno en procesos de nómina para poder brindarles todo el contenido que tenemos preparados para ustedes, pero también para aprovechar y poder presentarnos ante aquellas personas que de pronto no nos conocen, que no nos tienen tan mapeados, poderles dar una introducción de lo que somos como firma y de lo que podemos aportarle. Nosotros somos Global Cap Colombia, somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias. Contamos con aproximadamente más de 14 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones en gestión de impuestos, en outsourcing BPO, outsourcing de nómina, auditoría fiscal, consultoría y diferentes capacitaciones empresariales tales como esta. Contamos con presencia estratégica en diversos países, tanto de América Latina como en Europa, como Asia, y eso lo que nos permite es tener una red y fortalecer nuestra capacidad operativa y garantizar una cobertura internacional muy eficiente. En esta capacitación nos acompañan tres grandes profesionales que van a estar llevándoles y trayéndoles el contenido a cada uno de ustedes. La primera conferencista que tenemos el día de hoy es Diana Menjura. Ella es profesional en contaduría pública, especialista en gerencia financiera, certificación ICAE en pymes, una certificación en ACA de auditoría en procesos y actualmente es directora de auditoría en Global Gap Colombia. La siguiente es Becky Cardoso. Ella es contadora pública en normas internacionales, especialista en normas internacionales, perdón, cuenta con un Master Business Administration de la Universidad de Temple y actualmente es socia fundadora de Global Gap. Y por último, contamos con la presencia de Lady Álvarez. Ella es profesional en psicología, magíster en recursos humanos y gestión del conocimiento y cuenta con más de 15 años de experiencia em, y es actualmente la directora de recursos humanos de Global Gap Colombia. Al finalizar la sesión les estaremos dejando un quiz por medio de un código QR con el cual las tres primeras personas que puedan contestar todas las preguntas de manera correcta y más rápido que los demás, van a poder tener un acceso extendido a una herramienta que les vamos a presentar en el transcurso de la capacitación. Entonces, sin más nada que añadir, por favor, le damos la introducción a nuestros conferencistas. Hola, buenos días. Hola Becky, muy buenos días. Gracias, Diana. Hola, Juan. Adelante Hola, Vicky, buenos días. con las diapositivas. Gracias. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El enfoque de nuestra capacitación va a estar enmarcado en el sistema COSO, que es el marco integrado de control interno. Vamos a partir de los ejemplos y de los ejemplos nos vamos a ir em, al modelo COSO. ¿Listo? Vamos a hablar de un ejemplo que tiene que ver con el acceso a los sistemas de información en cuanto a la información de nómina. Vamos a ver las actividades de control y seguimiento en cuanto a ese ejemplo en específico. Vamos a ver otro ejemplo, el mantenimiento de los archivos de nómina y todos los riesgos que se pueden dar en ese aspecto. Y finalmente vamos a ver la herramienta que diseñó nuestro equipo de trabajo que les permite a ustedes de forma muy ágil evaluar el cumplimiento de sus procesos de nómina y recursos humanos. ¿Listo? Entonces ese va a ser el desarrollo de la capacitación que vamos a tener el día de hoy. Ojo, eh, volvamos a a la diapositiva anterior y Juan, te voy a pedir que me ayudes con las diapositivas porque acá donde estoy no me funciona también el internet. Listo. Entonces, nuestro el enfoque de nuestra capacitación en el día de hoy es control interno, marco integrado en el área de recursos humanos. Nos vamos a enfocar solo en el tema de recursos humanos. Siguiente. Entonces, el sistema COSO y en general, cuando nosotros empezamos
a trabajar en el tema de control interno, lo primero que tenemos que pensar en cada una de sus compañías es cómo está el ambiente de control de la compañía. Entonces, ojo, allá cada uno de ustedes pregúntense si la compañía tiene compromiso con la integridad y los valores éticos de la empresa. Lo primero que la empresa tendría que haber hecho es publicar su manual de ética o eso está reflejado en el reglamento interno de trabajo. Entonces, ustedes allá vayan le dando chulo a eso. Lo segundo es un tema que se menciona mucho en administración y es tone at the top. ¿Qué está haciendo la administración? Eh, ¿Cuáles son los lineamientos de la administración? Hay una forma clara de supervisión de cada una de las áreas, hay unas líneas de reporte y responsabilidad y realmente la gerencia tiene una línea de autoridad, pero las demás direcciones o los demás departamentos de la empresa también lo tienen. Esto es muy importante para que el control, ese ambiente de control de la entidad funcione. Listo. Entonces, ese es el primer elemento del coso. El segundo elemento es la empresa en cada una de sus áreas, y hoy que estamos hablando del área de recursos humanos, ha establecido cuáles son los objetivos del área de recursos humanos y de nómina, con qué tiene que cumplir. Cuando yo ya sé con qué tengo que cumplir, es donde yo digo, oiga, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo dentro de esos departamentos para que ese objetivo no lo cumpla? Entonces, ojo que no puede haber riesgos o yo no puedo determinar qué riesgos tengo si no tengo un objetivo claro. Lo segundo, cuando yo ya tengo mi objetivo claro y tengo mis riesgos, oiga, ¿cómo puedo gestionar para que eso no suceda, se mitigue? Porque bueno, siempre está el riesgo, pero tenga una menor posibilidad de ocurrencia. Y lo siguiente es que qué cambios voy generando dentro de los procesos, voy generando dentro de mis controles para que al final yo pueda cumplir de mejor forma mi objetivo. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos que todo este es el enfoque marco de los ejemplos que vamos a revisar. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, primer objetivo y primer ejemplo que tenemos y al final de la capacitación, o Diana Menjura nos va a mencionar otros muchos ejemplos que a ustedes les sirven de los objetivos o de lo que ustedes se tienen que preguntar para crear los objetivos y para determinar los riesgos. Entonces, esta es la primera pregunta que yo me hago. ¿Solo el personal autorizado tiene acceso a los sistemas de recursos humanos o a los documentos que contienen la información de los empleados? Esa es la pregunta que yo me hago. Y yo digo, no, esto tiene que tener un control porque pues no todas las personas deben tener acceso a esta información. Entonces, este control se llama acceso a los sistemas de información de recursos humanos. Entonces, yo ya le di un nombre y me hice una pregunta frente al objetivo que tengo y es pues que esté salvaguardada la información de recursos humanos de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, ojo que en el sistema COSO los objetivos son de tres tipos. Son operativo, informativo o de cumplimiento. Entonces les voy a pedir el favor de que en el chat ustedes me digan este objetivo que yo tuve. Devolvámonos a la diapositiva anterior, por favor, que dice acceso a los sistemas de información de recursos humanos. Y mi objetivo es que solo el personal autorizado tenga acceso al sistema de recursos humanos y a los documentos que contienen información. Ese es un objetivo de qué tipo. Entonces les voy a mencionar los objetivos y ustedes lo ponen allá en el chat. Pasemos a la siguiente, Juan. Entonces es un objetivo operativo, informativo
o de cumplimiento. Entonces, el operativo hace más referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones cuando yo tengo una meta de tiempo, cuando no tengo una meta económica en el cumplimiento de mi presupuesto. Informativo, un objetivo informativo es cuando yo estoy buscando confiabilidad, oportunidad y transparencia frente a las políticas propias de la entidad. Y un objetivo de cumplimiento es cuando estoy pensando en cumplir las leyes y regulaciones. Entonces, este objetivo de este primer control que se está estableciendo del acceso a la información, ¿ustedes de qué tipo consideran que es? Entonces, por favor, escríbanme en el chat. Lucía nos está diciendo que es informativo, Alejandro que es un tipo de objetivo informativo. Muy bien, es informativo, gracias Wilson. Y también tiene un enfoque de cumplimiento, porque recordemos que salvaguardar la información eh, en un periodo de 10 años para la información de nómina también es parte de lo que nos pide la ley colombiana. Entonces, si yo tengo los accesos a la información bien controlados y además tengo la información organizada, digamos que cumplo con esos objetivos que me marca el sistema acoso. ¿Listo? Bueno, sigamos. Listo. Entonces, vamos a describir el control, o sea, lo que nos permite lograr este control, que solo el personal autorizado tiene acceso a los sistemas de los recursos humanos o a los documentos que contienen la información de los empleados. Entonces, esto es lo que nos permite hacer ese control. Dos, entonces, ojo, que yo tengo que empezar a pensar cómo voy a ejecutar este control. Entonces, ¿o qué me permite lograr que ese control se dé? Uno es obtener el registro generado por el sistema de los usuarios autorizados con acceso al sistema de recursos humanos. Entonces yo tengo que tener una herramienta dentro del sistema que me permita hacer eso. Obtener el listado de personal que realizó la mayor cantidad de actualizaciones en el sistema, o que le dio clic a los archivos, o que ingresó. Comparar ambos listados con el organigrama de los empleados y revisar los accesos. Intentar iniciar sesión utilizando un usuario no autorizado para revisar que realmente esos controles que yo establecí se están cumpliendo. Ojo que hay dos cosas muy importantes acá. Uno, que esta prueba de recorrido o prueba walkthrough quiere decir prueba de recorrido, es algo que se debe hacer continuamente. Entonces yo tengo que decir en mi manual de control interno cuántas veces en el año voy a revisar estas actividades o estos controles, estas actividades que me permiten determinar si este control que yo establecí realmente está funcionando. Ojo, que esto se debe hacer de forma continua, no lo puedo hacer una vez, o sea, lo hago solamente, no sé, en marzo y vuelvo y lo hago a final de año. Si lo puedo hacer con más frecuencia, lo hago con más frecuencia, pero una cosa importante en los sistemas de control interno es ser realistas de acuerdo con mis recursos. Si yo solamente puedo hacer 2 controles y los puedo hacer 2 veces al año, en el manual de control interno y en el plan que hago, digo, venga, voy a hacer estos 3, tengo estos 10 objetivos. Solamente tengo recursos para mirar 3. Listo, voy a mirar solamente 3 y estos son mis riesgos más altos. Perfecto. ¿Y cada cuánto los voy a revisar? Los voy a revisar, no sé, 3 veces al año. Listo. Lo importante de un sistema de control interno para que funcione, para poderlo medir, para poderle hacer seguimiento, es que sea realista
con los recursos que yo como empresa tengo. Y todas las empresas tienen recursos limitados. Entonces es muy importante determinar qué puedo hacer y qué no, de acuerdo con mis recursos. Listo, sigamos. Ojo, que hay un tema acá muy importante ya para cerrar. Es el tema de las actividades de control que mencionamos. Y es que independientemente de que yo tenga pocos recursos para hacer esas actividades de control, yo tengo que decir, oiga, mi mínimo para saber que si voy a cumplir mi objetivo es este. Porque si lo reviso solamente una vez al año, pues no me estoy asegurando que con los cambios que tiene la organización, solamente las personas que tienen acceso con los cambios que hubo, posiblemente son las mismas de principio de año. No, depende de cómo se va moviendo la organización, entonces hay que definir cuál es ese mínimo aceptable de frecuencia con las cuales yo voy a hacer las actividades de control. Un tema muy importante, información y comunicación. Si yo necesito una serie de información para poder ejecutar mm, estos controles, hay que comunicarlo con los equipos y eso viene desde la gerencia, viene desde la dirección y se le comunica a todas las personas de la empresa, porque a veces, digamos que si las personas no saben realmente cuál es el sentido de las cosas y a dónde queremos llegar con eso, pues no las va a hacer o no va a entregar la información a tiempo o las cosas no van a salir como el departamento o la persona encargada del control interno lo necesita. Entonces, la comunicación en todos los procesos es fundamental. ¿Listo? Y ojo, que yo no solamente comunico em, que tengo un sistema de control interno, un ambiente de control, estos son los controles, estos son los riesgos, etcétera, sino al final doy unas responsabilidades y hay acá donde estoy mencionando unos grupos de interés. Yo digo, venga, cuáles son mis grupos de interés? ¿A quién al final yo le voy a mencionar los resultados de lo que hago? Porque hay veces, lo hemos visto mucho en las áreas contables y mucho en los departamentos de control interno, hay un trabajo gigante que se hace, pero al final no se comunica, venga, estamos bien en nuestro departamento de nómina, estamos cumpliendo, hicimos estos controles, estamos haciendo estas actividades de mejora para que las cosas estén mejor y más a tiempo. Entonces, todo eso es em, muy importante comunicarlo. En este tema de supervisión, donde dice evaluaciones independientes y eficiencias de control interno, quiero mostrarles la ejecución de eso, que es el siguiente cuadro. Juan, porfa. Ojo, que este es como un papel de trabajo de ya la ejecución de la prueba. Entonces acá dice la fecha en que la hice, quién lo realizó, Lourdes, el walkthrough test, sino la prueba de recorrido. Entonces acá estoy documentando lo que hice. Entonces dice selección, se evidenció conocimiento del proceso de control. Entonces yo fui, le hice una entrevista a la persona encargada de recursos humanos em, o encargada del proceso de nómina y se evidenció que sabía cómo debía almacenar los documentos, que sabía que solamente él o ella tenían acceso de la información. La persona que se entrevistó, por ejemplo, fui yo, se pasó el test y información bajo llave, en carpeta, red solo tiene acceso el contador y el director financiero. Listo, esos fueron unos comentarios de una. Ojo que en este ejemplo que estamos mencionando, quien hace esta revisión es una persona externa a la empresa. Es una persona independiente, entonces acá en nuestro ejemplo lo hacemos nosotros como auditores internos de esa compañía
o puede ser un departamento de control interno o una persona que no tiene nada que ver con el proceso. El tema de independencia es muy importante en el desarrollo de los procesos de control interno en las compañías. Bueno, em, ya le doy la palabra a Diana, que nos va a presentar otro ejemplo relacionado con la implementación de COSO en el Departamento de Recursos Humanos en las empresas. Muchas gracias a todos. Becky, muchísimas gracias por tu tiempo, por la información que nos compartes. Eh, no sé si ya están viendo mi pantalla, ¿tú me confirmas, por favor? Sí, ahí estamos viendo, Diana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, continuando con el tema y hablando un poco, enfocándonos a lo que tiene que ver con el mantenimiento de archivos de nómina, hablemos un poco de esta introducción en términos de tiempo antes de irnos con la pregunta. Y es, nosotros desde el punto de vista del Código de Comercio, el artículo 60 nos dice, esta información denominada más correlacionada a temas contables tiene un periodo de conservación de 10 años, pero el sistema de seguridad de salud en el trabajo nos dice a través del decreto 1072 del 2015, no, ojo que son 20 años, pero en realidad, en la práctica, cuando vemos temas de certificaciones, procesos pensionales y demás, pues esto tiene un tiempo indefinido, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el tesoro que es el mantenimiento de los archivos de nómina y por eso hace parte de uno de los ejemplos que traemos hoy dentro de del manejo documental del modelo de control interno. Entonces, la pregunta en este caso es, los cambios realizados los cambios realizados en el sistema de nómina, incluyendo nuevas contrataciones, terminaciones, cambios de tarifa salarial, cambios de clasificación, bonificaciones, entre otros, se encuentran documentados y archivados. Además, esto está debidamente haciendo match con lo que nosotros tenemos en el sistema de información y en las modernizaciones que hemos venido realizando. Entonces, como lo mencionaba Becky, debemos partir de un objetivo para empezar a ver la ruta de este contexto que estamos viendo. Entonces, cada control tiene un nombre. Para esto, digamos, esto lo vamos a bautizar con aprobación de cambios en el sistema de nómina. ¿Qué es importante? Siempre este nombre que estamos definiendo debe ir de la mano de los objetivos, porque además, pues tiene que ir en la misma línea, ser intuitivo y nosotros debemos tener presente siempre que las personas que hacemos partes de las compañías no somos eternas, ¿cierto? Tenemos cambios, nos retiramos, cambiamos de cargo. Entonces, esta información debe ser transparente y debe ser muy clara para cualquier persona que esté dentro del proceso. Entonces, es muy importante que este nombre esté muy asociado al objetivo. Bien, entonces, en la descripción de este control, los cambios en el sistema de nómina son aprobados usualmente por la Gerencia General o Recursos Humanos antes de su procesamiento. Aquí, muy importante que toda la trazabilidad, toda la revisión de los datos que están siendo objeto de análisis conserven su integridad, porque muchas veces en el paso de la información de un área a otra pueden tener fallas en el contenido de la información. Ya les voy a contar un poquito con un ejemplo de casos de la vida real, de lo que hemos tenido en nuestros procesos de auditoría, de lo que hemos visto. Entonces, para esto, una prueba de recorrido es importante, especialmente cuando tenemos un volumen de información importante de empleados. Cuando nosotros estamos hablando de un número de empleados pequeño, 10, 15, 20, 50, hay un volumen de muestras que podemos manejar de una manera un poco más sencilla. Para los clientes en los que tenemos, por ejemplo, 1.000 empleados, 1.500 empleados, tenemos un volumen importante además de tipos de contrato, de modelos de compensación. Entonces es muy importante determinar y definir esa prueba de recorrido. Entonces, uno, determinar cuáles son los tipos y los cambios del sistema de nómina que vamos a hacer en términos de ingresos de empleados, en términos de definición de terminaciones de contrato, los cambios salariales, las fechas de cambios salariales, todos tienen unos esquemas de compensación que tienen unas líneas de cambio distintos. En los casos de cumplimiento, por ejemplo, cuando tenemos trabajadores con el salario mínimo, pues ahí no hay
cambio distinto porque tenemos que regirnos a la norma y si el 1 de enero tenemos un cambio, ejecutamos el cambio. Pero muchas veces los modelos de compensación tienen fechas distintas y por razones distintas. Si yo tengo segmentada la compañía por áreas, por ejemplo, y entonces los administrativos tienen un cambio en un momento, los comerciales tienen un cambio en otro momento, todo eso debe quedarnos documentado y con las respectivas tablas salariales que además hacen parte de la clasificación no solamente de las áreas, sino de la clasificación de los trabajadores que yo tengo o los cambios que tengo de un trabajador cuando me cambian de posiciones, que eso muchas veces sucede y es fácil de olvidar que el área lo define, el gerente lo define, pero resulta que no le cuenta, por ejemplo, a recursos humanos. Entonces es importante que lo tengamos en el radar. Seleccionar entonces un caso de cada tipo durante el año del curso. Entonces, les mencionaba, por ejemplo, si yo tengo una planta de nómina de 1.000 trabajadores, por ejemplo, en el caso en el que tenemos restaurantes, ¿sí? Tengo los 1.000 trabajadores, tengo diferentes cargos, ay, perdón, tengo diferentes sedes, debo hacer un muestreo de acuerdo a las características que yo tengo en las contrataciones. Entonces, modelo de contrato, modelo de compensación, si tengo bonificación, si tengo comisiones, si tengo por las condiciones específicas en donde tengo, en el ejemplo del restaurante, la ubicación y además, por ejemplo, hay unas particularidades en temas de auxilios de transporte, entonces debo yo tomar por lo menos una muestra de cada caso particular para hacer esa prueba de recorrido que es ver ese proceso uno a uno, paso a paso, del proceso de contratación, ingreso, demás, hasta el punto final. Incluso, por supuesto, una persona de retiro me puede permitir ver la trazabilidad completa y ahí es donde yo puedo empezar a definir una buena muestra de la revisión que debo realizar en ese proceso de control interno. Verificar esa evidencia documentada y que esté por parte del personal autorizado conforme a lo que está definido por la compañía en las diferentes líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una validación, por ejemplo, año 2025, segundo semestre, y la compañía tuvo un cambio en su organigrama, sea porque tuvo un cambio de gerente o porque tiene un cambio en su estructura, entonces yo voy a hacer la validación que la persona que correspondía en esa línea de tiempo sea la persona que va a tener la autorización y además que eso esté documentado. Entonces, como lo hicimos en el ejercicio con Baking, cuando estamos hablando de esta descripción de este control, ¿en dónde lo enfocamos dentro de ese modelo COSO, verdad? Entonces, recuerden que tenemos el operativo, el de información y el de cumplimiento. Este caso, yo los invito también a que me dejen su mensaje reflexivo en el chat, de acuerdo a en dónde lo están viendo, si es operativo, información o cumplimiento. Puede tener un poco de varias, ¿cierto? Pero en este Juan, ¿me confirma si me escuchas y me puedes ver bien? Sí, Diana, todo te vemos bien, escuchamos bien y ya estamos viendo la presentación. Gracias, gracias. Un pequeño break. Bueno, entonces estábamos acá hablando de eh, si lo enmarcábamos en operativo, si lo enmarcábamos en información o lo enmarcábamos en cumplimiento. Entonces, de acuerdo al contenido principal de este control que estamos describiendo acá, lo vamos a marcar en información, a pesar de que dentro del proceso pues tiene un contenido operativo y de cumplimiento. Bien, entonces les contaba un poco acerca de que tenemos algunos casos de la vida real y un poco de ejemplos dentro de lo que hemos hecho en nuestro proceso, en nuestros procesos de auditoría, y aquí queremos compartirles también esa información. Entonces, por un lado, por ejemplo, existen tablas oficiales de ajuste salarial definidas, pero que no se realizó una notificación formal a cada trabajador. No es suficiente con que yo realice un ajuste en mi nómina, ¿cierto? De incremento que de alguna manera, de manera automática, el trabajador lo reciba a través de su desprendible de nómina del pago, sino que es necesario hacer una formalización de la actualización que el trabajador va a tener, socializarla, que tengamos la firma del recibido, ¿sí? Otra cosa, y muchísimo cuidado con la sensibilidad de la información, tuvimos un caso de un estudio de actualización de compensación salarial que luego de que la gerencia y el corporativo hicieran todas las revisiones y dijeran, ok, perfecto, estos son los ajustes que vamos a realizar, viene un proceso básico en Excel que es hagamos una aproximación al 1.000. Y entre ya la tener la aprobación completa
en vez de hacer un ajuste al 1000, hicieron un ajuste al 10.000. Entonces, la nómina quedó súper ajustada. Se imprimió, el gerente que hacía unos minutos había tenido el archivo en su poder, pues con un gran voto de confianza, lo firmó y así se pasó para los ajustes. Entonces, un incremento de ajuste al 10.000 por 12 meses con las prestaciones sociales, con un volumen importante de nómina, es bien considerable. Entonces, es un error muy pequeño que se cometió en una línea de tiempo muy corta, donde había un voto de confianza en la información y ahí se identificó una situación. Otro caso que les cuento que vimos es en el tema de configuración regional. Cuando las configuraciones regionales intervienen en lo que yo defino como punto o como coma para la información que yo debo cargar, entonces ahí yo puedo tener una afectación en la lectura de los decimales que el sistema va a cargar. Entonces, mucho cuidado porque en los detalles es que vemos las cosas importantes que a veces se pueden pasar en estos asuntos y uno de los rubros importantes que nosotros tenemos dentro de nuestros estados financieros es la nómina. Bien, aquí abordamos dos preguntas con Becky dentro de las cosas que queríamos ver como ejemplos para analizar dentro del modelo COSO en la orientación y en las etapas que lo vemos respecto a temas de nómina y queremos dejarles, porque este material va a ser de ustedes, en el contexto. ¿Cuáles son esas otras preguntas que nos podemos hacer? Porque a veces no conocemos alguna información o no tenemos en cuenta algunas alertas y aquí es muy importante, algo que nosotros les decimos mucho a nuestros clientes en auditoría y en revisoría es, déjame ver tu matriz de riesgos, porque es donde yo estoy dejando, asentando cuáles son las variables que yo puedo tener en cuenta, que además pueden tener un nivel de impacto y de probabilidad en mi matriz de riesgos. Entonces, veamos unas. Está completa la lista de verificación de nuevos ingresos para asegurar que se hayan realizado todas las acciones necesarias para el procesamiento de un nuevo empleado. Es decir, tengo la fotocopia de su documento de identidad, la de sus beneficiarios, el certificado de a dónde está afiliado en temas de pensiones, a dónde está afiliado en temas de cesantías, todo lo que hace parte del protocolo, por ejemplo, de ingreso y que yo lo debería tener realmente en una lista de chequeo para poder hacer la validación. Si, por ejemplo, estoy contratando a un empleado extranjero, ¿cuáles son las condiciones, los permisos de trabajo que yo debo tener en cuenta, también dependiendo de la nacionalidad? Porque tuvimos una temporada en que tuvimos el acompañamiento de muchas personas de nuestro vecino país, Venezuela, pero también tenemos ahorita el acompañamiento, por ejemplo, de países asiáticos. Entonces, ¿cuáles son las características y cuáles son los permisos que yo debo tener en cuenta y que deben estar consignados desde el momento de ingreso en la lista de verificación? Existe una verificación de las tasas impositivas y de nómina que estén correctamente parametrizadas en el sistema y quién está haciendo esta verificación. Entonces, si yo tengo que alimentar, por ejemplo, la VT, porque eso me está moviendo las bases que yo debo tener en cuenta para la retención en la fuente, si yo como compañía estoy definiendo procedimiento 1, procedimiento 2, si tengo una solicitud de trabajador donde me diga expresamente, mira, quiero que me apliques este procedimiento de acuerdo al análisis individual que hice de mi renta porque es el más beneficioso para mí. ¿Y quién hace esa verificación y quién hace esa inspección? Porque recuerden que aquí somos humanos trabajando para humanos, entonces al final la información en el sistema se automatiza, pero quien digita y quien ingresa la información es una persona que por supuesto está susceptible también a cometer una equivocación, entonces es importante que se realice esa verificación y más por la sensibilidad de la información, como lo mencionaba, y que no todos en la compañía tienen acceso a esta información y a estas configuraciones, entonces es muy importante dejar ese protocolo también de inspección. ¿Cómo asegura el personal de nómina que cuenta con información actualizada sobre las regulaciones y detalles de las leyes relacionadas con impuestos, cargas sociales y otras deducciones de nómina? Estamos en Colombia que tiene muchas modificaciones a todo tipo de nivel de cumplimiento. Entonces, ¿cómo me aseguro con qué periodicidad hago revisiones? ¿Cuáles son las fuentes de información? Las fuentes de información que estoy consultando para ver esas actualizaciones, qué tan confiables son. Si en ausencia de una persona de un equipo de recursos humanos se necesita hacer una verificación o proceso de auditoría interno, ¿cuáles son las fuentes y cómo hacemos la validación? Entonces, es importante que se hagan esos cuestionamientos.
Para cada periodo de nómina, los gastos se registran en el periodo correspondiente y se reconoce un pasivo por impuestos de nómina y otras deducciones. Aquí, importante que tengan en cuenta que muchas veces se hacen estimaciones, especialmente cuando estamos haciendo el cierre de año, para que nos quede una correspondencia de gastos dentro del periodo financiero que estamos analizando. Entonces, cómo yo hago una revisión, cómo yo hago un match de lo que sucedió en diciembre o en un mes inmediatamente anterior y de lo que está pasando en el siguiente mes para que yo pueda ver y compensar realmente desde el punto de vista de efectos financieros, de efectos tributarios, de lo que está pasando con las responsabilidades de pago de prestaciones sociales respecto a la nómina. Entonces, importante además que recuerden, cada vez está un poco más visto la aplicación de las beneficios salariales a través de compensaciones por pago de entidades de pensiones, artículo 126 raya 1 del Estatuto Tributario, que me permite tener un beneficio específico, digamos, tributario, porque queda en cabeza de la compañía, pero también queda en cabeza del trabajador con unos beneficios especiales. Entonces, ojo, cuáles de mis provisiones o cuáles de esos registros que yo estoy dejando en nómina corresponden a una norma u otra. Entonces, eso es súper importante dejarlo muy bien documentado porque además no solamente está en línea con lo que está pasando en nómina, sino también está en línea con lo que está pasando en la contabilidad y con una afectación fiscal y por supuesto también en el impuesto de renta de la compañía. Bueno, el tema de las bonificaciones que se provisionan correctamente a lo largo del año. Hay compañías que tienen su periodo fiscal, su año fiscal, del 1 de enero al 31 de diciembre hacen todas sus validaciones, pero hay otras compañías, por ejemplo, que tienen cortes comerciales. ¿Qué me permite el corte comercial? Me permite tener un reconocimiento más ajustado dentro del año. Entonces, si yo sé que yo voy a tener unas bonificaciones o unas comisiones que van a ir para el siguiente año, pero hago unos cortes internos y tengo una dinámica interna, que eso me esté quedando debidamente registrado. Si no tengo un año distinto internamente para que los reconocimientos de los ingresos me queden correctamente cuadrados de acuerdo a la relación, digamos, de causalidad o para los que no son contadores, la relación que yo tengo con respecto al ingreso que la compañía ha generado y que esa comisión, por ejemplo, que esa bonificación está asociada a esa, a pesar de que la pago en el año siguiente, entonces que nos queden correctamente provisionados porque aquí podemos tener una ventana de riesgos en muchos aspectos. También, eh, por último, dejarles este cuestionamiento. Existe un control de corte para todos los pagos de planes de beneficios que permite asegurar su correcto registro en el periodo contable correspondiente. Aquí importante, hay algunas personas que trabajan en nómina que de pronto no tienen algunas bases o conocimientos contables, perfecto, que es lo importante que trabajemos de la mano las dos áreas y poder identificar y poder explicar que una cosa es el reconocimiento de los beneficios y otra cosa son los momentos de pago, que además dentro de las compañías pues está asociado a un tema de tesorería, por ejemplo, en los pagos de cesantías que son en las 2 primeras semanas de febrero con fecha máxima el 14 de febrero, pues eso tiene que estar muy bien asociado y documentado y presupuestado respecto a lo que tiene que ver con los flujos de efectivo de la compañía. Les dejo estas inquietudes inicialmente. Vamos a pasar con Lady, nuestra compañera especialista en términos de nómina, que nos va a contar un poco más sobre esto. Lady, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Me gustaría saber si todos pueden ver mi pantalla. Sí, te estamos viendo. Listo. Entonces me presento. Mi nombre es Lady. En los próximos minutos voy a presentarles una herramienta que desarrollamos pensando especialmente en ustedes, en nosotros los profesionales de talento humano y de nómina, que tenemos en nuestras manos la gestión de talento humano y el cumplimiento laboral de las organizaciones. Hoy hemos hablado de control interno en la nómina bajo el marco de COSO y eso es exactamente el porqué de esta herramienta, porque el control interno sin diagnóstico es como conducir con los ojos cerrados. Así que quiero dejarles algo muy concreto para que podamos empezar a actuar hoy mismo. ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta de 10 minutos donde podemos mirar de forma automática, inteligente, autónoma, el diagnóstico real del cumplimiento laboral de nuestra empresa. Entonces, ¿cómo está dividido?
tenemos 107 ítems y 11 módulos, incluyendo unos módulos de la reforma laboral del 2025. Entonces, ¿qué consta la herramienta que ahorita se les voy a mostrar? Una hoja de cálculo inteligente que tiene 3 pestañas interactivas que guían al profesional de recursos humanos o a la persona que realice la nómina en todo el proceso de autodiagnóstico. Entonces, la idea es que nos permite hacer una auditoría interna para evaluar el cumplimiento legal laboral de la empresa sin necesidad de recurrir necesariamente a un consultor externo. Tiene 107 ítems de verificación que están organizados en 11 módulos que cubren las principales obligaciones laborales que tenemos en Colombia y tiene un resultado automático de bajo, medio, alto, según las respuestas que tengamos cada uno. Entonces, tenemos 3 páginas, una donde está el checklist, donde podemos poner si lo tenemos, no lo tenemos, o si no aplica, por ejemplo, en temas de pactos colectivos o sindicatos, el resultado con el cálculo pues, del porcentaje de cumplimiento. Y tenemos una página de plan de acción donde nos dice, pues para que le podamos hacer seguimiento de acuerdo con las matrices, así como la que nos mostró Diana, nos mostraron Becky, de en proceso completado para que empecemos a hacer seguimiento al plan de acción. ¿Cómo están configurados los 11 módulos? Hay un módulo de contratos laborales y relaciones laborales, un módulo para nóminas y pagos laborales, de seguridad social y para fiscales, de prestaciones sociales, de la jornada laboral y trabajo flexible, de protecciones especiales, un módulo para seguridad y salud en el trabajo, un módulo de políticas y reglamentos, derecho colectivo y negociación, conciliación, familia y licencias y protección de datos en temas laborales. Los niveles de riesgo que están en la herramienta son el riesgo bajo, que nos va a aparecer en verde con un porcentaje del 80 al 100%. Eso quiere decir que la empresa está relativamente protegida. Habría que hacer una revisión anual como todos los años. Riesgo medio quiere decir que hay unas brechas importantes y pues prioricemos los no que pusimos en la evaluación antes de cualquier auditoría del Ministerio de Trabajo, auditoría interna, que eso puede ser ahí no conformidades. Y el riesgo alto es cuando tenemos porcentajes inferiores al 50%, eso quiere decir que la empresa está expuesta y que es urgente que tomemos una acción. Y ya pues al final, en la siguiente página de nuestra herramienta, encontramos el plan de acción, que es para cerrar brechas. Entonces, con base en lo que nosotros respondimos en la hoja de evaluación, aquí nos va a salir cuáles fueron nuestros no para que nosotros le pongamos el estado de acción, si el estado de cumplimiento, si estamos en proceso, si está pendiente o si ya completamos esa acción de mejora. Entonces les voy a mostrar rápidamente la herramienta para que la chequemos y ahorita les vamos a compartir el enlace para que ustedes hagan una prueba gratuita para que hagan así como un brochazo de cómo consideran que está su empresa. Entonces me confirman por favor si pueden ver la herramienta. En este momento no, Lady. Creo que les dejé de compartir la pantalla. Dejaste de compartir. ¿Ahí ven mi pantalla? Ya. ¿Si están viendo lo que dice tu gestión de recursos humanos es un riesgo oculto para tu empresa? Yo lo veo. Juan, ¿tú lo ves también? Para que nos confirmes. Sí, ahí se está presentando bien. Listo. Entonces, acá vamos a encontrar 3 pestañas. En la primera es un checklist, donde aquí está como el marco normativo que aplicable o que se encuentra en la herramienta. Aquí están los 11 categorías o las 11 dimensiones que les mencioné ahorita: contratos laborales, nómina y pagos laborales, seguridad social y para fiscales, prestaciones sociales. Y lo que debemos hacer entonces es diligenciarlo. Entonces, por ejemplo, contrato de trabajos firmados por ambas partes. Sí. ¿Voy a hacer aquí algo rápido? No. No aplica. Sí. No. Y bueno, uno llena así los 107 ítems y luego ya al finalizar la calificación nos vamos a la hoja de resultado y aquí esta hoja de resultado nos va a decir, listo, respondimos 5 ítems, de los cuales 2 respondimos que sí, 2 respondimos que no y 1 respondimos que no aplica. Y nos faltan 102 sin responder. Con base en estos que ya respondimos, ya podemos mirar un plan de acción. Y ese plan de acción nos va a votar los que respondimos no. Entonces acá yo respondí que no a los contratos a término fijo renovados o la notificada de la prórroga de que no se les va a renovar.
Y aquí es donde podemos mirar si están en proceso, pendientes o ya completamos. Y aquí es como vamos mirando como ese plan de acción y pues va muy alineado con esto de manejo de riesgos. Entonces, no sé, Juan, si me ayudas, por favor, compartiendo el enlace para que, no sé, escriban ahí en el chat si quieren hacer esa prueba gratuita en este momento con un sí o con una carita feliz o con un corazoncito para que les enviemos el enlace. Listo, ya les comparto el enlace por el chat. Entonces, bueno, mientras Juan nos comparte el enlace, esta herramienta pues por lo pronto es gratuita, la van a recibir hoy en unos momentos, va a estar solamente activa un rato para que hagan la prueba. Mi invitación es sencilla, es que se tomen 10 minutos para abrirla, traten de responder los ítems a conciencia y al final pues van a tener en la pantalla su nivel de riesgo real, no el que uno cree, porque a veces uno dice, no, si estamos bien porque tenemos esto y luego cuando uno va y hace la revisión se da cuenta que realmente le faltan muchas cosas. Y ya pues al hacer el diagnóstico, si identificamos varios nodos, pues es probable que nos toque empezar a implementar acciones. Más o menos el tiempo estimado de respuesta por sección son de 2 minutos. Y ya. Gracias, Lady. Haznos un favor, como ya Juan David nos compartió el enlace, ayúdame a compartir la presentación de Canva para dejarles también ahí el código QR para el quiz. Entonces, quisiéramos invitarlos a que en un momento a conciencia completen la información del enlace, que nos ayuden con el quiz, porque las personas, como lo mencionó Juan al principio, que estén en el top de respuestas en línea de tiempo y asertividad, vamos a dejarles una disponibilidad mucho mayor de la herramienta para que ustedes puedan hacer tranquilamente su autoverificación. Entonces, los invitamos, si quieres, déjame presentar, porfa, Lady, los invitamos a escanear el QR, a que nos ayuden con este test de conocimiento, que es importante que, por un lado, los temas queden claros, también conocer la perspectiva que ustedes tienen de retroalimentación con este ejercicio que hemos compartido el día de hoy y también conocer otros temas que sean de interés para poder seguir avanzando y creciendo en nuestros conocimientos como comunidad contable. Además, por supuesto, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, los boletines que publicamos, la información que compartimos. Una de las misiones que tenemos como compañía es fortalecer la comunidad contable en Colombia, fortalecer nuestros conocimientos y, por supuesto, en una plaza contable que tiene una oportunidad de cometerse tantas infracciones que además son castigadas de manera importante, dejar sobre la mesa estas matrices y esta información de riesgo para la evaluación es esencial, especialmente para nosotros en nuestra profesión contable. Dime, Lady, ¿vas a mencionar algo? Sí, hice cara de que iba a hablar, ¿cierto? Eh, Sí. no, pues decirles a todos que a las personas que estén interesadas, pues nos lo hagan saber en la herramienta para que reciban una llamada por parte de nuestro equipo de marketing, donde ya les pueden dar un poco como más amplia la información sobre la herramienta, cómo la pueden adquirir y pues también toda la asesoría que puedan requerir de nuestra parte para el uso de ella. Perfecto, Lady. Muchísimas gracias. Nos vamos a dejar con, si quieres, déjame ir en la presentación la siguiente diapositiva, la 27, para dejarles ahí nuestro QR para que nos sigan quienes todavía no nos estén siguiendo. Darles, por supuesto, las gracias por su tiempo, por el acompañamiento, por escucharnos y, por supuesto, por la retroalimentación y comentarios que siempre recibimos de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Los dejaremos ahí un minuto. Estaremos atentos a sus respuestas del quiz. Una excelente semana para todos. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Diana. Hasta luego.